Muy buenas a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos al Brico Rincón. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo cambiar una puerta normal por una corredera, cosa que en principio es una tarea muy sencilla, pero como en cualquier proyecto la cosa se puede complicar. Así que vamos al lío. Como sabéis, siempre me gusta mencionar los fallos o las dificultades que se van produciendo durante los proyectos, pero la verdad es que en este caso concretamente la cosa se ha ido complicando por momentos. Y con esto no quiero decir que el proyecto en sí sea complicado. Pero bueno, no me quiero adelantar, así que vamos a empezar por el principio. Todo comienza porque queríamos cambiar esta puerta normal que da acceso al garaje por una puerta corredera. El motivo principal es que por la parte de dentro, por la parte de las escaleras, hay muy poquito espacio y además la puerta no puede abrir del todo ya que hay un radiador detrás. Este espacio, aunque no lo utilizamos de manera continua, es una zona de almacenamiento, una zona donde tenemos un congelador y donde echamos de comer a nuestra perrilla Zelda. Y lo primero que vamos a hacer va a ser quitar nuestra puerta y las tapetas. A continuación quitaremos todos los herrajes del marco, tanto el resbalón como las bisagras. Y hecho esto, iremos quitando ya nuestro marco, ayudándonos o bien de un destornillador, una palanqueta o lo que tengamos a mano. Empezaremos por la parte inferior del marco e iremos subiendo. Quitaremos asimismo todos los clavos que se hayan quedado en el marco. Una vez quitado todo, toca medir el hueco que ha quedado en nuestra puerta. Tomaremos las medidas de la parte interior y exterior del hueco, ya que puede ocurrir, como es el caso, que haya cierta diferencia de algunos milímetros. Esto lo tendremos que tener en cuenta cuando cortemos nuestras nuevas tapetas. En este caso, en ambos lados tomaré la medida más corta e incluso le restaré 2 o 3 milímetros. Esto es porque, como habéis visto antes, la parte inferior con las humedades se fue estropeando un poquillo y no quiero que las nuevas tapetas estén en contacto directo con el suelo. Luego ya veremos cómo lo resolvemos. Para cubrir el premarco utilizaremos estas tapetas de MDF con melamina blanca. Viene en formato de 2,22 m de largo y luego el ancho son 7 centímetros y grosor 0,9. Recordad que os dejaré abajo en la descripción el enlace a todos los materiales y herramientas que utilicemos en el vídeo. Empezaremos cortando las piezas que compondrán el interior de nuestro hueco y luego ya las del exterior y las del interior. Una vez cortadas nuestras piezas las iremos pegando en su lugar. A mí no me gusta utilizar clavos, me gusta más utilizar cola de montaje. Concretamente utilizaremos la Fix Express de Quilosa, como siempre con nuestra pistola de Woodcraft. Meteremos en la parte inferior unos taquitos de madera para mantener las tapetas en su lugar hasta que la cola de montaje termine de curar. Y ahora queda rellenar todos los posibles huecos que nos hayan quedado. Utilizaremos nuestro sellador de madera de Quilosa, de color blanco en este caso, para rematar todas las juntas y los laterales.
Sí, sí, ya sé lo que estáis pensando. El marco muy bonito, pero esas paredes amarillas son horribles. Tranquilos, en futuros proyectos ya solucionaremos esto. Y ahora llega el momento de ponernos con la puerta. Y para ello tenemos que tener muy claras las medidas. Y es que nuestra puerta tiene 72 centímetros de ancho y 202,5 de alto. Mientras que el hueco que ha quedado con el marco nuevo es de 73,5 por 203,7. Por tanto, la puerta nueva tiene que ser más ancha y más alta. Yo os recomiendo que con respecto al hueco que tenemos dejéis 2 o 3 centímetros a cada lado y otros 2 o 3 centímetros en la parte de arriba. Y dicho esto, podemos hacer dos cosas: o compramos una puerta nueva con las dimensiones que necesitamos, o, que es lo que vamos a hacer nosotros, ampliamos nuestra antigua puerta. Pero eso lo veremos luego, porque antes de ponerme con la puerta quiero ver la corredera por la que se moverá esta, ya que me da que podemos tener algunos problemas. Lo primero, indicar que el kit que hemos adquirido para puertas correderas abarca huecos de hasta 75 centímetros aproximadamente. No obstante, si vuestra puerta es más grande o más pequeña, en el enlace que os dejaré veréis que hay kits para diferentes medidas. Dicho esto, para la instalación de la guía corredera, lo que nos dice el fabricante es que tenemos que ponerla a la medida de la altura de nuestra puerta más 4,1 centímetros. Y es aquí donde nos encontraremos el primero de los problemas. Y es he calculado que desde el techo hasta los taladros que hagamos para la guía tenemos que dejar como mínimo 9 centímetros, ya que si no, luego no podremos subir lo suficiente para encajar las ruedas en su lugar. Y si calculo esos 9 centímetros desde el techo, nos quedará justo rozando con la parte de arriba de nuestro marco. Así que, aunque estéticamente no es la opción que más me gusta, lo mejor es bajar estos taladros a la mitad del marco superior de nuestra puerta. Y una vez decidido esto, vamos a empezar a montar e instalar el carril por el que correrá nuestra puerta. Este carril se compone de 4 varillas metálicas y 3 tapones también metálicos. Varillas tenemos de dos tipos: una que tiene ganchos a cada lado que irán en la parte central y dos que tienen un agujerito en un extremo que irán en los laterales. Necesitaremos un listón de madera donde apoyaremos las piezas, si es largo mejor porque así evitaremos que se nos muevan, un taquito de madera y un martillo para golpear. Y para montarlo simplemente iremos colocando de esta manera las piezas, colocaremos el tapón en el agujerito resultante y con ayuda del martillo y del taco de madera iremos golpeándolo hasta que encaje en su lugar. Y de esta forma iremos uniendo todas las piezas. Bueno, vamos a empezar a colocar nuestra guía, ¿vale? La colocaremos en su sitio y marcaremos ahí, en este caso, el punto medio, ¿vale? Vamos a empezar por este porque luego podremos nivelarlo mucho mejor una vez que tengamos colocado ese. Yo tengo ya puesto mi nivel láser aquí, si no lo tenéis, pues a medir como toda la vida, que se hace exactamente igual. Como dije anteriormente, lo vamos a poner a la mitad de nuestra tapeta y luego desde el hueco, esta puerta se abre para allá, desde este lado del hueco nos medimos 2,5 centímetros. Siempre que vayamos a taladrar, tener cuidado con la profundidad. Esta es una pared fina, así que le he puesto el tope por si acaso. Y aquí vuelven de nuevo mis dolores de cabeza. Para empezar, comienzo haciendo el agujero con una broca de hormigón porque detrás de la tapeta está la pared y no quiero cargarme la broca de madera. Obviamente con la broca de hormigón no consigo cortar la madera, así que termino cambiando a la broca de madera para hacer el agujero y teniendo cuidado para que en cuanto que llegue a la pared, quitarlo y cambiarlo a la broca de hormigón. Y una vez hecho el agujero, pongo el taco del 10 en este caso y pongo la pieza, el separador, la guía y con el tornillo lo ajusto todo en su lugar. ¿Y qué problema tenemos aquí? Pues que si ese separador de nuestra guía lo ponemos sobre la tapeta, que tiene un grosor de 9 milímetros, los otros separadores que pongamos a la derecha de nuestra puerta que no tiene tapeta no van a estar a la misma profundidad. ¿Y qué vamos a hacer para solucionar esto? Pues o bien ponemos en la parte de la derecha un añadido de la tapeta para que todo esté a la misma profundidad, o bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacemos unas perforaciones en el marco de nuestra puerta con una broca Frostner
hasta llegar a lo que sería la pared. Y ahora ya sí, esto quedaría justo como si estuviese al ras de la pared. ¿Y qué es lo que nos encontramos ahora? Pues que los taladros que estamos haciendo para sujetar nuestra guía en el marco no dan en la pared, sino que dan en el premarco de la puerta. Con lo cual, en este primer caso, como ya tengo hecho el agujero, pondré igualmente un taco de goma, aunque no es lo más apropiado para madera, y lo sujetaré de esta forma. Pero para los otros abriré igualmente con la broca Frosner, pero luego haré simplemente un taladro guía para atornillar directamente en la madera. Así que nada, vamos a colocar de nuevo el carril y marcamos dónde irán los otros taladros. Y otro problema más que nos encontramos, y es que este taladro que hemos hecho está junto a esta tubería de agua y no podemos meter la pieza, el separador, como meteríamos en los otros. Así que lo que he hecho es fabricarme esta pieza, que básicamente la he perforado con una broca de corona y luego la he cortado la profundidad a la mitad justa para poder meterla justo detrás de la tubería y poder atornillar la guía en su lugar. Y obviamente tiene la misma profundidad que las piezas originales. Y otra más, ¿os acordáis cuando os dije que pusiésemos el tope de profundidad para no traspasar la pared? Pues aquí lo tenéis. Esto nos tocará arreglarlo en un futuro. Vale, sigamos. Bueno, y una vez terminada la odisea de la instalación de nuestra guía, vamos a ponernos con nuestra puerta. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar todos los herrajes, tanto el pomo de la puerta como las bisagras. Y como dije anteriormente, en nuestro caso vamos a optar por hacer una ampliación del tamaño de nuestra puerta. En cuanto a las medidas finales de nuestra puerta, tenemos que definir por un lado la altura. Sabemos por una parte que el fabricante nos ha indicado que los agujeros de la corredera deben estar a una altura que es la altura de la puerta más 4,1 centímetros. Como nosotros ya hemos instalado la corredera, simplemente tendremos que medir a qué altura hemos hecho los agujeros y restarle 4,1 centímetros. Esto implica en nuestro caso que la puerta debe tener 203,1 centímetros de altura. La altura actual de nuestra puerta es de 202,5, pero he visto que la parte inferior de la misma está bastante desgastada, así que lo que voy a hacer va a ser cortar un trozo y luego hacer un añadido para que nos sume el alto total que necesitamos. Y aquí nos encontramos con otro problema. Y es que por alguna absurda razón pensé que la puerta iba a ser sólida por dentro, lo cual obviamente no es así. Así que tendré que idear algún sistema para que el añadido inferior quede unido de forma sólida a la puerta. Y lo que haré en este caso será, por un lado, cortar un listón que tendrá el grosor de la puerta, el ancho total final que tendrá nuestra puerta y el alto que necesitemos para lograr el alto total de nuestra puerta. Y uniremos a él otro listón que tendrá las medidas de la parte interior del hueco de nuestra puerta. Aprovecharemos para hacer en la parte inferior de nuestra pieza un canal que tenga 2 centímetros de altura y 1 centímetro de anchura. Este canal nos servirá para que se pueda mover por él esta guía que anclaremos al suelo y que evitará que nuestra puerta pueda balancearse. Y una vez terminada nuestra pieza, la encolaremos bien y la introduciremos en el hueco de nuestra puerta. Y ahora iremos con el ancho de nuestra puerta. Para ello cortaremos unos listones que tendrán el grosor de nuestra puerta, la mitad del ancho que necesitemos ampliar de nuestra puerta, ya que pondremos uno a cada lado, y la altura final que tendrá nuestra puerta menos la altura de la pieza anterior que hemos fabricado. Y estas piezas las uniremos a la puerta mediante cola y unos clavitos. Y ahora ya simplemente nos queda tapar el agujero donde iba metido el pomo.
Y para ello, mediante una broca de corona, nos fabricaremos un taponcito que mediante cola uniremos a nuestra puerta. Y ahora, una vez que hayamos dejado secar la cola de todas las uniones, con un poquito de masilla para madera, iremos tapando todos los huecos que hayan podido quedar. Posteriormente lo lijaremos todo bien para que no se note al tacto ninguna de las uniones. Con esto lo que buscamos, además de quitar el barniz antiguo de la puerta para que agarre mejor la pintura, es quitar también el sobrante de la masilla que hemos ido poniendo e igualar todas las uniones. Para ello voy a utilizar una lijadora de cinta en este caso, porque es lo que tengo, pero lo suyo sería hacerlo pues, con una Rotor Vital, por ejemplo, que es menos agresiva. Utilizaré primero una lija de 60-80 para igualar todo lo que son las uniones y luego una de 120 para el repaso final. Y una vez hecho esto, ya tenemos nuestra puerta lista para el acabado final. Lo primero, daremos 2 capas de imprimación todoterreno de Bézier, en este caso, lijando suavemente entre capa y capa con una lija de grano fino. Posteriormente daremos 2 capas de esmalte al agua de Titan Lux de color blanco en este caso. Una vez el acabado esté totalmente seco, pasaremos a hacer las perforaciones para sujetar los rodamientos de la parte superior de nuestra puerta. Para ello el fabricante nos indica que debemos tener 4 centímetros desde el primero de los agujeros hasta el borde de nuestra puerta y el segundo de los agujeros estará a 8 centímetros del primero. Aprovecharemos también para poner estos topes que luego nos servirán para que las ruedas nunca se salgan del carril. Y ahora ya podremos colocar en su sitio nuestra puerta. Ahora lo que haremos será ubicar estos topes a ambos lados de nuestra guía para evitar que la puerta pueda abrirse o cerrarse más de lo debido. Para ello ubicaremos la puerta en la posición que queremos que tenga cuando esté totalmente cerrada y acercaremos a ella los topes, los cuales apretaremos con los tornillos de Allen que tiene. Y haremos lo mismo en el extremo opuesto, en la posición de apertura total de nuestra puerta. Bueno, y ahora toca instalar esta pieza, esta guía que irá debajo de la puerta, en la ranura que hicimos ahí, que evitará que la puerta bandee hacia un lado y hacia otro. Y para saber la posición en la que lo colocaremos, primero con la puerta totalmente abierta, haremos una marca ahí a lápiz. Y haremos también una marca del ancho aproximado del riel de debajo de nuestra puerta. Y haremos lo mismo con nuestra puerta totalmente cerrada. Ahora descolgaremos nuestra puerta, uniremos las marcas y colocaremos nuestra guía aproximadamente en el punto intermedio. Lo suyo en este punto es marcar los agujeros, taladrar al suelo y atornillarlo para que quede totalmente fijo. En mi caso, como este punto puede variar un poquito, ya veréis por qué en próximos vídeos, no lo quiero taladrar todavía al suelo, así que lo fijaré con una cinta de doble cara. Y una vez hecho esto, ya podemos colgar de nuevo nuestra puerta en la guía. Ahora ajustaremos los topes que pusimos antes para que queden justo debajo de la barra, para que de esta forma no podamos subir la puerta y que se salga de la guía. Y en este caso ya solo nos queda poner el asidero de las puertas. En este caso hemos optado por este diseño que además es autoadhesivo. Le pondremos aquí una tira autoadhesiva y la colocaremos en su lugar y listo. Para asegurarnos de ponerlos a la misma altura, los pondremos así exactamente igual y les haremos una pequeña marca con un lápiz.
A continuación haremos una pequeña marca con el lápiz a la altura que queramos que esté el pomo por uno de los dos lados. Y con una escuadra trasladaremos esa altura hacia la parte delantera. Y ahora simplemente tendremos que hacer coincidir la marca que hemos hecho antes con nuestra marca y que quede totalmente recto con la guía que hemos hecho. Por último, ubicaremos en el contorno de nuestra puerta estos burletes de cepillo, con lo que conseguiremos que nuestra puerta sea un poquito más estanca. Bueno, y hasta aquí este vídeo de hoy. Ya habéis visto que nos hemos encontrado con bastantes problemillas, pero por suerte los hemos sabido solventar. Y nada, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dejadme un like ahí abajo, comentar todo lo que queráis, compartir con quien queráis, suscribiros en caso de que no lo estéis ya. Y como siempre digo, que si yo puedo hacerlo, vosotros también. Adiós.